Entre las deidades egipcias resalta de manera especial el gran dios Ibis de Tot, el escriba de los dioses, quien era el que escribía las epopeyas celestes, llevando minuciosa nota de cuántos hechos desarrollaban los dioses, y calificando el grado espiritual de quienes salían victoriosos de la Menti, del submundo, después de largas y cruentas luchas. Entre las 30 y tantas especies de la familia de aves, precisamente el más notable es el Ibis religiosus, cuyo objetivo deviene de haber sido asociado al dios Top, Hermes, y bajo cuya advocación el 3 veces nacido, el 3 veces sabio Ibis de Tot, cumpliendo con su tarea de calificar el grado espiritual, conducía al alma del difunto y asistía a Osiris durante la psicostasia, o peso del corazón del difunto. Fue venerado en todo Egipto, pero su culto se centró especialmente en la ciudad de Kemmenú o Hermópolis, en donde este peculiar animal fue asociado también con la luna y el mono sinocéfalo. Pero ¿por qué se asocia a esta ave con el dios Tot o Hermes, o con la luna y con el mono sinocéfalo? En primera instancia, se asocia este ave al dios Hermes, porque el dios Hermes representa al Mercurio de la filosofía secreta. Por otro lado, tenemos que en las narraciones del célebre historiador Heródoto, se sabe que el Ibis, por la época de la primavera, cuando las serpientes venenosas que venían de Arabia a Egipto cruzaban un cañón, aprovechaban para destruirlas. También se dice que destruía los huevos de cocodrilo. Aquí encontramos otra razón de la asociación de este animal con el dios Tot. Pero cuidado, en el estudio de los símbolos siempre hay que tener en cuenta que no podemos confundir el continente con el contenido, esto es, el símbolo con lo que se quiere simbolizar. Pero lo que sí es necesario saber es que los atributos y características del objeto, planta o animal son los que se asocian al concepto filosófico religioso o a la deidad. En el caso que nos ocupa, sería incongruente y hasta absurdo el siquiera suponer que la asignación del Ibis al dios Tot sea tan solo por el hecho de que come serpientes o huevos de cocodrilo, y que por ende el dios lo hace también. Aquí se trata entonces de asociar al ibis como símbolo de la pureza o purificación. El ibis no bebe agua contaminadas o sucias. Se lava el intestino inyectándose enemas con su curvado pico. Y en la acción de eliminar las venenosas serpientes o los incipientes cocodrilos, vemos la alegoría que nos indica que tales animales ponzoñosos y monstruosos, como representación, en este caso, de las fuerzas negativas del ego, o mercurio seco, como dirían los alquimistas medievales, no deben entrar en el templo o cuerpos internos del adepto osiriano. Son por él eliminadas. En esoterismo hermético encontramos que el único artilugio para detener la serpiente maligna Apopi es la aniquilación de la pasión animal a través del mercurio sófico, asociado a Hermes. Solo las incesantes transmutaciones alquímicas de las aguas negras en blancas, colores del pájaro, por medio del arte amoroso o arte de la alquimia hermética, nos llevan a la purificación interior. Estos mismos misterios alquímicos, herméticos, asocian a la luna con las aguas mercuriales, aguas caóticas o enseminis, por lo que el ibis es igualmente relacionado con la luna en los cultos de Hermópolis, representando también por este lado al mismísimo Mercurio, que debe ser fecundado por el azufre, fuego, según los alquimistas medievales. Mediante el mercurio somos bautizados por el fuego, fuego de Pentecostés o del Espíritu Santo que nos purifica, que transforma las aguas negras en blanca, borrando las huellas del pecado original, fornicación, y a medida que sube por la chimenea, la espina dorsal, califica los grados del iniciado.
Es en la columna vertebral en donde se va midiendo el grado de avance espiritual que ha logrado el adepto siriano, y quien la mide, cual en un termómetro, es el mercurio, es decir, el dios Ibis de Thoth, tal y como se le puede apreciar en un templo egipcio en la ciudad de Luxor, en el que aparece esta deidad midiendo con meticulosidad y finura la columna vertebral de un adepto. En el ens seminis está contenido todo el ens virtutis del fuego. En Nubia encontramos un bajo relieve en el que se ve a los dioses Aurus e Ibis de Thoth bautizando a un iniciado, ungiendo a un iniciado. En los jeroglíficos que lo acompañan, vemos al jeroglífico denominado Mes, rocío celeste. Este símbolo era utilizado por los egipcios, entre otras cosas, para designar la enseñanza, la instrucción, en el sentido de la sabiduría que viene de lo alto y fertiliza en la mente, el corazón y conciencia del ser humano. También en este sentido de instruir, enseñar, es decir, transmitir ese conocimiento, que es otro de los aspectos que encierra este arcano, el sacrificio por la humanidad. Pero, en su sentido más profundo, el rocío celeste no es otra cosa que el mercurio fecundado por el azufre, y que va siendo fecunda a la tierra filosófica, y va produciendo la llamada por los alquimistas agricultura celeste. Los frutos de esa tierra filosofal son los cuerpos existenciales superiores del ser. Algunos de los estudiosos de los jeroglíficos egipcios asocian este signo con el bautismo y el matrimonio, ya que el mismo aparece encabezando la escena del bautismo egipcio o la expansión del rocío celeste sobre la cabeza del neófito. En esta representación aparecen Aurus y Thoth Lunus, vertiendo sobre la cabeza del neófito las aguas del rocío celeste, que se transforman en la vida divina y la pureza. Hay una leyenda que acompaña a esta escena que dice: Aurus, hijo de Isis, bautiza con agua y con fuego. Estas palabras están escritas 4 veces 4. La misma leyenda aparece repetida pero cambiando el nombre de Aurus por el de Thoth Lunus. En total se pronunciaban 32 veces las palabras fuego y agua, que con la unidad que forman la unión del Sol, Aurus, y Luna, Thoth, nos da el 33, arcano de la alianza, del amor. No olvidemos que el verdadero bautismo es un pacto de magia sexual. El nombre que recibía el bautizado era el de ungido, y acompañado este signo por el del bastón y un punto se lee Mos, el engendrado de nuevo, es decir, el regenerado o vuelto a nacer. De este modo, Tut Mos, Amem Mos, Aurus Mos, Tam Mos, señalan a los regenerados por Thoth, Amon, Aurus y Tat respectivamente. El nombre de Moisés era egipcio y significaba salvado por las aguas. En hebreo, Moisés es Mech y significa salvado. Y Mesh es ungir y consagrar. Así pues, el nombre egipcio de Moisés designaba al salvado por la unción o el bautismo. Este signo también, nos dice el maestro, es una variante del pantáculo de Salomón, la estrella de 6 puntas. El triángulo superior o las 3 puntas superiores también representan a las 3 fuerzas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el triángulo inferior, el soplo, la sangre y el agua, sintetizados en el fuego y el agua, respectivamente, elementos con los que Aurus y Thoth Lunus bautizan, los mismos que menciona el capítulo 3 de Lucas en el versículo 16. Yo, a la verdad, os bautizo con agua, mas viene en pos de mí uno que es más poderoso y de quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Para seguir ahondando en estas cuestiones, tenemos que en un papiro aparece Ibis de Thoth con el mono sinocéfalo, que representa el instinto sexual del adepto. A través de la educación y el dominio de dicho instinto, podemos trabajar a las aguas espermáticas del primer instante, es decir, al Ibis de Thoth. Este trabajo nos permite adueñarnos del ojo de Ra, el ojo que alegoriza el conocimiento, la sabiduría adquirida mediante el control del fuego solar y las aguas lunares. Este es el misterio de las aguas mercuriales siendo fecundadas por el azufre o fuego alquimista, y cuyo símbolo lleva a Ibis de Thoth en la luna en creciente y el sol unido sobre su cabeza.
El mono sinocéfalo, de pie y debajo del ojo de Ra, nos invita a pensar en el estado de alerta, en la autoobservación constante de nuestros procesos psicológicos y del trabajo alquímico, para que la barca de Ra pueda avanzar y surcar las tempestuosas aguas victoriosa. En la punta de la barca vemos el carbúnculo rojo o piedra filosofal, símbolo de la culminación de los trabajos de sublimación del mercurio sófico, es decir, de aquel que ha sido fecundado por el fuego sagrado. Los dos remos y los dos halcones nos recuerdan a esos dos agentes que venimos mencionando y que no son otros que el azufre y el mercurio, y que son los que hacen posible la travesía sobre el mar de los filósofos, en la medida que se purifican, se dominan y equilibran hasta alcanzar la resurrección. Es pues el unificador del humano y de lo divino. Lo humano se diviniza y lo divino se humaniza. Él es un unificador del Alto y Bajo Egipto, como lo indican las dos varas rematadas por las sendas serpientes que están coronadas con las mitras del Alto y Bajo Egipto. El ibis, el ave fénix, el cisne Kalahamsa, es pues el Espíritu Santo o fuerza sagrada del tercer logos, la fuerza del amor, a través de la cual, nos dice el venerable maestro Samael Aun Weor, podemos ordenar los elementos desordenados que aparecen sobre la mesa en la carta número 1 del tarot egipcio. Y dado que el dios Hermes, o ibis de Tot, es el 3 veces nacido, el pájaro es 3 veces venerado en los santuarios, 3 veces grabado en roca, madera y papiro, dice un axioma hermético. Te doy amor, en el cual está contenida la sabiduría. Gloria a ti, Ibis de Tot, escriba de los dioses. Tú llevas y por ti están escritas las memorias de quienes te honraron y cantaron alabanzas para ti, mientras se purificaban en las aguas del Nilo interior.